Una madre soltera llamó al policía de malvado y delicioso, y él escuchó todo. Lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Una historia de pasión que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El calor sofocante de febrero transformaba las calles de la Ciudad de México en una verdadera sauna al aire libre. Las casas de ladrillo simples, pintadas en tonos desvaídos por el sol implacable de la periferia, parecían exhalar el vapor que subía del asfalto agrietado. Mariana López ajustó el ventilador de techo ruidoso en el pequeño cuarto que compartía con su hija Valentina, de 8 años, y caminó hasta la ventana de la sala. La tela fina de la cortina floreada se pegaba a su piel sudorosa, mientras observaba el movimiento matutino del vecindario. «Ay, Carla, no tienes idea de lo que pasó aquí la semana pasada», susurró Mariana por teléfono, sosteniendo el viejo aparato entre el hombro y la oreja mientras doblaba la ropa de su hija. Su cabello castaño, recogido en una coleta desaliñada tras la guardia nocturna en la clínica, enmarcaba un rostro cansado, pero aún joven a sus 35 años. Vino un policía aquí por causa de aquel escándalo de Ricardo borracho en la puerta. ¿Recuerdas? La amiga del otro lado de la línea se rió. «Cuéntamelo todo, Mari. ¿Qué tipo era?» Mariana mordió el labio inferior, un hábito nervioso que había desarrollado desde el tumultuoso divorcio hace 2 años. «Carla, ese hombre es... ¿cómo puedo explicarlo? Peligrosamente atractivo, un malvado delicioso, ¿sabes? De esos que uno sabe que van a dar problemas, pero no puede sacarse de la cabeza». Sus palabras fluían bajito, cargadas de una mezcla de deseo reprimido y desconfianza arraigada. Mariana había aprendido de la peor manera que los hombres guapos y encantadores podían esconder naturalezas crueles. Ricardo, su exmarido, era la prueba viviente de ello, pero algo en ese policía era diferente. Tal vez era la paciencia con la que había escuchado su relato sobre el comportamiento agresivo del ex, o la delicadeza con la que se había dirigido a la pequeña Valentina, escondida detrás de las piernas de su madre. Él tiene unos ojos verdes que parecen leer el alma de uno, una voz grave que vibra en el pecho cuando habla, y esos brazos... Mariana pausó, sintiendo el corazón acelerar solo con el recuerdo. «Dios mío, qué vergüenza hablar así, pero es que hace tanto tiempo que un hombre no me mira como si fuera más que solo una madre soltera rota». El sonido de pasos firmes en el asfalto interrumpió sus pensamientos. Mariana estiró el cuello, tratando de ver quién caminaba por la calle a las 9 de la mañana un martes. La mayoría de los vecinos ya habían salido para trabajar y los niños estaban en la escuela. Su corazón dio un salto cuando reconoció la silueta alta e imponente acercándose a su casa. Era él, el propio policía sobre quien acababa de confesar sus fantasías prohibidas. Capitán Diego Mendoza, 40 años, 1,85 m de altura, caminaba con la postura erguida que denunciaba años de disciplina militar. El uniforme azul marino estaba impecable incluso bajo el calor abrasador, y su cabello negro, cortado al ras en los laterales, brillaba ligeramente sudado. Se detenía ocasionalmente para verificar los números de las casas, consultando una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo de la camisa. «Carla, tengo que colgar, después te llamo», murmuró Mariana apresuradamente, colgando el teléfono sin esperar respuesta. Diego se detuvo exactamente frente al portón bajo de Mindonas, su casa, revisando una vez más la dirección anotada. Era una visita de seguimiento rutinaria, protocolo obligatorio tras denuncias de violencia doméstica para verificar si no había reincidencia del agresor. Pero
Si fuera completamente honesto consigo mismo, admitía que sentía una curiosidad genuina sobre cómo estaba aquella mujer valiente que había enfrentado al exmarido borracho la semana anterior. Sus ojos verdes encontraron los de Mariana a través del vidrio empañado de la ventana, y el tiempo pareció suspenderse por un momento eterno. El rostro de ella, que segundos antes expresaba admiración sensual a través del teléfono, ahora estaba tomado por un tono rojo intenso de absoluta vergüenza. Mariana tragó en seco, sintiendo como si el suelo pudiera abrirse y tragársela. «Dios mío, ¿será que él escuchó?», pensó, el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a través de la pared. Diego, al percibir el evidente embarazo de la mujer, esbozó una media sonrisa discreta, no de burla, sino de una comprensión casi tierna. Había aprendido a leer a las personas a lo largo de 20 años de carrera, y podía ver que Mariana no era el tipo de persona que hacía comentarios livianos sobre los demás. Había algo de vulnerable y auténtico en ella que lo intrigaba desde el primer encuentro. Caminó hasta el portón de hierro pintado de verde descascarado y golpeó 3 veces, respetuosamente. El sonido resonó por el pequeño patio donde un árbol de mango centenario ofrecía la única sombra generosa de la propiedad. Mariana respiró hondo, alisó rápidamente la camiseta simple que llevaba y caminó hasta la puerta. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la llave en la cerradura. Cuando abrió la puerta, intentó asumir una postura profesional, como si fuera posible borrar los últimos 5 minutos de su existencia. «Buenos días, señora López», saludó Diego tocando levemente la visera de su gorra. Su voz era exactamente como ella había descrito a su amiga, grave, envolvente, con un acento suave que delataba sus orígenes. «Soy el capitán Mendoza. Vine a hacer el seguimiento protocolar de la ocurrencia de la semana pasada. ¿Tendría algunos minutos para conversar?». Mariana intentó encontrar su voz, pero las palabras parecían haber huido completamente. Asintió positivamente con la cabeza, abriendo más la puerta y haciendo un gesto para que él entrara. El perfume masculino de él, una mezcla sutil de jabón y alguna esencia amaderada, invadió sus sentidos cuando pasó junto a ella. La pequeña sala de la casa, decorada con muebles simples pero bien cuidados, fue testigo del encuentro entre 2 personas que, sin saberlo, estaban a punto de tener sus vidas completamente transformadas por una combinación de azar, valentía y la capacidad humana de encontrar esperanza, incluso en los momentos más improbables. La sala modesta de Mariana parecía aún más pequeña, con la presencia imponente de Diego. Él observó discretamente el ambiente. El sofá de 2 plazas con funda floreada, la estantería improvisada con ladrillos y tablas repletas de libros de enfermería y algunos romances, las fotos de la pequeña Valentina esparcidas por la pared en marcos simples. Había un cuidado evidente en cada detalle, un intento de crear belleza y calidez, incluso con recursos limitados. «Por favor, siéntese», Mariana logró murmurar, señalando hacia el sofá mientras ella misma se acomodaba en la silla de madera de la mesa de comedor. La distancia segura entre ellos ayudaba a controlar los nervios, pero no impedía que ella notara cómo el uniforme realzaba los hombros anchos de él, o cómo sus manos grandes y cuidadosas sostenían la libreta. Diego percibió la tensión de ella y decidió romper el hielo profesionalmente. «¿Cómo se ha sentido desde nuestra conversación la semana pasada? ¿Ha habido algún episodio más con su exmarido?». Mariana movió la cabeza, su cabello suelto ahora enmarcando su rostro de una manera que la hacía parecer más joven. «No, capitán, Ricardo no ha aparecido más por aquí. Creo que se asustó cuando supo que la policía había sido llamada». Hizo una pausa, entrelazando los dedos nerviosamente.
De hecho, desde que la señora María de la esquina esparció que había patrullas en la calle, ni se ha acercado al barrio. Esa es la intención, respondió Diego haciendo algunas anotaciones. Personas como su exmarido suelen retroceder cuando perciben que hay consecuencias reales para sus actos. Levantó los ojos verdes hacia ella y Mariana sintió nuevamente ese apretón en el estómago. Pero necesito preguntarle sobre su hija. ¿Cómo está lidiando con toda esta situación? El rostro de Mariana se suavizó inmediatamente cuando el tema se volvió hacia Valentina. Val es una niña fuerte, muy inteligente para su edad. Ella entiende más de lo que me gustaría que entendiera, ¿sabe? Mariana se levantó y caminó hasta la estantería, tomando una foto escolar reciente de su hija. Una niñita de cabello rizado y sonrisa desdentada, usando el uniforme azul de la escuela pública. Ella pregunta cuándo su padre va a dejar de estar enfermo. Continuó Mariana usando las comillas con los dedos. Es como explicarle su problema con el alcohol, que es una enfermedad que confunde y vuelve agresivas a las personas. Diego observó la foto que Mariana le mostraba, notando cómo su rostro se iluminaba al hablar de su hija. Había allí una feroz fuerza maternal, una determinación que él reconocía en muchas mujeres que había encontrado durante su carrera, mujeres que se convertían en verdaderas leonas cuando se trataba de proteger a sus crías. Es una buena forma de explicarlo, comentó, devolviendo la foto cuidadosamente. Los niños necesitan entender que el comportamiento de los adultos no es culpa de ellos, pero también merecen honestidad adecuada a su edad. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Mariana impulsivamente, arrepintiéndose de inmediato de la indiscreción. Perdón, no es de mi incumbencia. No hay problema. Diego sonrió por primera vez desde que llegó, y Mariana sintió como si el sol hubiera entrado por la ventana. No tengo hijos, mi carrera siempre ha sido muy exigente y las relaciones no prosperaban. Había un atisbo de melancolía en su voz que Mariana captó de inmediato. Me imagino, murmuró, volviendo a sentarse. Debe ser difícil conciliar una profesión tan peligrosa con la vida personal. Diego asintió, cerrando la libreta y inclinándose ligeramente hacia adelante. De hecho, señora López, hay algo que necesito contarle. Fui transferido recientemente a esta región. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Mi comisaría anterior en la zona sur tuvo algunos problemas internos. Decidí que era hora de un nuevo comienzo. Mariana frunció el ceño, su desconfianza natural hacia las autoridades activándose de inmediato. Ricardo siempre había hablado mal de la policía, llamándolos corruptos, y aunque ella sabía que mucho de lo que decía su exmarido venía del resentimiento por sus propias detenciones por embriaguez, una parte de ella seguía temerosa. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó directamente, cruzando los brazos. La pregunta sorprendió a Diego. Estaba acostumbrado a que las personas evitaran hacer preguntas directas a los policías, por miedo o respeto. La franqueza de Mariana era refrescante, aunque un poco intimidante. Hubo acusaciones, respondió honestamente, acusaciones infundadas sobre procedimientos irregulares. Nada fue probado porque no había nada que probar, pero el ambiente se volvió incómodo. Sus ojos encontraron los de Middlesex. Ella firmemente. Opté por solicitar la transferencia para empezar de nuevo, donde pudiera demostrar mi valía nuevamente. Mariana estudió su rostro, buscando señales de deshonestidad. Había aprendido a detectar mentiras durante los años con Ricardo, que mentía con la misma naturalidad con que respiraba, pero en los ojos verdes de Diego no vio evasión ni incomodidad, solo una honestidad cruda y tal vez un poco de dolor. Debe haber sido difícil,
dijo suavemente, su postura defensiva relajándose ligeramente. Lo fue, admitió Diego, pero a veces la vida nos obliga a cambios que terminan siendo para mejor. Hizo una pausa significativa. Conocer a personas como usted y su hija me recuerda por qué elegí esta profesión. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, cargado de una comprensión mutua que ninguno de los dos esperaba. Mariana se dio cuenta de que lo estaba mirando de una manera que no tenía nada que ver con procedimientos policiales, y Diego notó cómo la defensividad de ella había dado paso a algo más cercano a la curiosidad genuina. El momento fue interrumpido por el sonido de llaves en la cerradura. Valentina llegaba de la escuela, como siempre lo hacía a las 11:30 los martes, cuando solo tenía medio período de clases. «Mamá, llegué. La tía Concepción dijo que hay un hombre aquí de nuevo», gritó la niña desde el patio, su voz infantil cargada de preocupación protectora. Mariana se levantó rápidamente, caminando hacia la puerta para interceptar a su hija antes de que entrara en pánico. Diego permaneció sentado, entendiendo que movimientos bruscos podrían asustar a una niña que claramente había desarrollado hipervigilancia debido a los conflictos familiares. «Val, ven aquí, amor. ¿Recuerdas al policía que vino aquí la semana pasada? Regresó solo para saber si estamos bien». La niña apareció en el umbral de la puerta, su uniforme escolar ligeramente arrugado, la mochila en la espalda y los ojos grandes y expresivos, examinando a Diego con curiosidad mezclada con cautela. Ella había heredado los cabellos rizados y los ojos oscuros de su madre, pero había algo en la forma en que levantaba el mentón que recordaba la determinación de Mariana. «Hola, Valentina», dijo Diego amablemente, permaneciendo sentado para no parecer intimidante. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?» La niña miró a su madre buscando aprobación antes de responder. «Estuvo bien. Aprendimos sobre los planetas». Ella dudó un momento. «¿Usted vino a arrestar a mi papá?» La pregunta directa e inocente creó un momento de tensión palpable en la pequeña sala, evidenciando cómo esa niña había sido prematuramente expuesta a conflictos adultos que ningún niño de 8 años debería presenciar. La pregunta de Valentina flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Diego sintió el peso de la responsabilidad en sus palabras. Una niña de 8 años no debería tener que formular preguntas sobre arrestos en relación a su propio padre. Miró a Mariana, que había palidecido visiblemente, y luego volvió su atención a la niña con una delicadeza que sorprendió a la madre. «No, Valentina, no vine a arrestar a nadie hoy», respondió Diego con calma, sus grandes manos descansando sobre las rodillas. «Vine aquí para asegurarme de que tú y tu madre estén seguras y felices. Es parte de mi trabajo cuidar de las familias del vecindario». La niña dejó la mochila en el suelo y se acercó unos pasos, su curiosidad infantil superando la cautela inicial. «Mi mamá dijo que la policía solo arresta a personas malas. ¿Mi papá es una persona mala?» Mariana cerró los ojos por un momento, sintiendo como si estuviera caminando en un campo minado emocional. Ricardo era muchas cosas: alcohólico, irresponsable, a veces agresivo, pero aún era el padre de Valentina y ella se preocupaba por no demonizarlo completamente ante los ojos de su hija. «Tu papá no es una persona mala, Valentina», respondió Diego antes de que Mariana necesitara encontrar palabras. «Pero a veces los adultos toman malas decisiones, como beber demasiado, y eso puede herir a las personas que aman. Cuando eso sucede, nosotros, los policías, tratamos de ayudar a toda la familia, incluyendo a la persona que está tomando esas malas decisiones». Valentina procesó esta información con la seriedad de una niña que ha crecido demasiado rápido. «¿Cómo ayudan ustedes?» «Bueno, hablamos con todos para entender lo que está sucediendo. A veces sugerimos que la persona busque ayuda médica para dejar de beber. Y siempre
nos aseguramos de que niños como tú estén protegidos y amados. Mariana observó la interacción con creciente admiración. Diego hablaba con Valentina sin condescendencia, pero con una simplicidad apropiada para su edad. No había prisa en sus respuestas, ni incomodidad con las difíciles preguntas que la niña hacía. ¿Usted conoce a mi papá?, preguntó Valentina, sentándose en el suelo cerca de los pies de Diego, una señal de confianza que no pasó desapercibida por Mariana. Lo encontré una vez, cuando estaba muy confundido por causa de la bebida, explicó Diego honestamente. En ese momento no podía pensar bien sobre cómo sus acciones te afectaban a ti y a tu madre. Se enoja mucho cuando bebe, confesó Valentina en voz baja, jugando con los cordones de sus zapatos escolares. Pero antes no era así. Antes me llevaba a comer helado y me enseñaba a andar en bicicleta. El corazón de Mariana se apretó al escuchar la nostalgia en la voz de su hija. Diego sintió una punzada de algo que no podía identificar completamente. Tal vez era indignación por una niña que tenía que lidiar con la deterioración de una relación parental, o tal vez era algo más personal relacionado con su propia infancia turbulenta. Sabes, Valentina, una cosa que aprendí en mi trabajo es que cuando los adultos están enfermos por causa de la bebida, los buenos recuerdos que tienes de él siguen siendo verdaderos, dijo Diego amablemente. La enfermedad no borra al padre que te llevaba a comer helado, solo hace que sea muy difícil para él ser ese padre ahora. Mariana sintió, lágrimas picando sus ojos. En todos los meses, lidiando con terapeutas, asistentes sociales y hasta otros policías, nadie había explicado la situación a Valentina con tanta claridad y compasión. «Mamá, ¿puedo hacerle una pregunta al señor?», pidió Valentina, volviéndose hacia su madre con esa formalidad que los niños a veces adoptan cuando sienten que están pisando territorio serio. «Claro, cariño», respondió Mariana, curiosa sobre lo que vendría a continuación. Valentina se volvió de nuevo hacia Diego con una expresión decidida. «Si mi papá se recupera de la enfermedad, ¿ustedes dejarán que venga aquí de nuevo?». La pregunta revelaba una esperanza infantil que partió el corazón de los dos adultos presentes. Diego eligió sus palabras con extremo cuidado. «Si tu papá logra estar saludable, y eso significa no beber más y aprender a controlar la ira, y si tu madre se siente segura, entonces sí. Pero lo más importante siempre, siempre, será que tú y tu madre estén protegidas y felices. ¿Y si él no logra recuperarse?». Diego miró a Mariana, que asintió casi imperceptiblemente, dando permiso para que él continuara siendo honesto. «Entonces, nosotros seguiremos cuidando de ustedes dos. Hay mucha gente buena en el mundo, Valentina. Tu madre es una de esas personas buenas y siempre encontrará formas para que ustedes sean felices». Valentina pareció satisfecha con la respuesta. Se levantó y caminó hacia Mariana, susurrándole algo al oído que hizo que Mariana se sonrojara nuevamente. «Valentina», reprendió suavemente Mariana, pero Diego notó que no había verdadera irritación en su voz. «¿Qué fue?», preguntó Diego con una sonrisa divertida. Mariana dudó, luego decidió ser honesta. «Ella dijo que tú eres mucho más guapo que el último policía que vino aquí y preguntó si eres soltero». Diego se rió, una risa genuina y cálida que llenó la pequeña casa, una energía completamente nueva. «Bueno, Valentina, sí, estoy soltero. ¿Por qué quieres saberlo?». La niña miró a su madre, luego de vuelta a Diego, con la brutal sinceridad que solo los niños poseen. «Porque mi mamá se pone muy triste por la noche. A veces la escucho llorar. Y tú la hiciste sonreír hoy». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones complejas.
Mariana estaba mortificada por la exposición de su vulnerabilidad, pero también conmovida por la preocupación protectora de su hija. Diego se sintió simultáneamente honrado por la confianza de la niña y profundamente conmovido por la fuerza de esa pequeña familia. «Tu madre es una mujer muy valiente, Valentina», dijo finalmente Diego. «Y tú eres una niña muy inteligente y cariñosa. Ustedes dos se cuidan muy bien la una a la otra». En ese momento, Mariana tomó una decisión que la sorprendió. «Capitán Mendoza, ¿te gustaría almorzar con nosotros? No es nada especial, solo arroz, frijoles y huevo frito, pero...» gesticuló vagamente. «Sería bueno tener compañía». Diego miró el reloj. 12:15. Técnicamente estaba en horario de trabajo, pero la visita de seguimiento podría justificar una extensión. Y había algo en esa casa, en esa mujer y en esa niña extraordinaria que lo hacía querer quedarse. «Sería un honor», respondió, y Valentina aplaudió animadamente. Mientras Mariana se dirigía a la pequeña cocina para preparar el almuerzo, Diego ayudó a Valentina a quitarse el uniforme escolar y ponerse ropa más cómoda. Sin darse cuenta, los tres estaban comenzando a tejer los primeros hilos de una conexión que transformaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría prever en ese momento. La cocina de Mariana era un milagro de organización en un espacio mínimo. Estantes improvisados guardaban frascos de especias caseras, y una pequeña ventana permitía la entrada de la brisa cálida del mediodía. El olor de ajo sofrito comenzó a perfumar el ambiente cuando encendió la estufa de 2 hornillas, sus movimientos precisos revelando años de práctica en hacer mucho con poco. Diego observó discretamente mientras ella cocinaba, notando cómo sus manos delicadas manejaban los utensilios con eficiencia. Había una gracia natural en sus gestos, incluso en las tareas más simples. Valentina se había sentado en la pequeña mesa de la cocina, haciendo tareas escolares y ocasionalmente haciendo preguntas al policía sobre su trabajo. «Tío Diego, ¿alguna vez has atrapado a un ladrón de verdad?», preguntó la niña, usando espontáneamente el tratamiento cariñoso que hizo que su corazón diera un pequeño salto. «Sí, Valentina. Pero, ¿sabes qué es lo que considero más importante en mi trabajo?», respondió, acercando una silla para sentarse a su lado. «¿Qué?». «Ayudar a personas buenas como tú y tu madre. Atrapar ladrones es importante, pero proteger familias es la parte que más me hace feliz». Mariana sonrió para sí misma mientras rompía los huevos en la sartén. Había algo profundamente reconfortante en tener una voz masculina amable en su casa, conversando cariñosamente con su hija. Ricardo nunca había mostrado esa paciencia con Valentina, incluso antes de que el alcohol dominara su vida. «Mamá trabaja en la clínica», continuó Valentina, orgullosa. «Ella cuida de personas enfermas de madrugada». «Qué trabajo tan importante», comentó Diego, mirando a Mariana con admiración genuina. «Las enfermeras son verdaderas heroínas». Mariana se giró, sosteniendo la espátula, su cabello pegado a la frente por el calor de la estufa. «No es nada heroico, es solo mi trabajo. Alguien tiene que pagar las cuentas». «No menosprecies lo que haces», dijo Diego seriamente. «Cuidar de las personas cuando están más vulnerables, trabajar de madrugada para asegurarte de que tu hija tenga todo lo que necesita, eso es heroico». El elogio genuino hizo que Mariana se sonrojara nuevamente. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento por su esfuerzo. Ricardo siempre había menospreciado su trabajo, diciendo que cualquiera podía ser enfermera. «El almuerzo está casi listo», murmuró, cambiando de tema para ocultar su vergüenza. Cuando se sentaron a comer, la pequeña mesa forzó una cercanía íntima entre los tres. Diego elogió sinceramente la comida simple, y Mariana se dio cuenta de que no había condescendencia en sus palabras.
Realmente apreciaba el sazón casero y el cuidado con que ella había preparado la comida. «Tío Diego», dijo Valentina de repente dejando el tenedor, «puedes enseñarle a mi mamá a defenderse». «Isa», reprendió Mariana, pero Diego levantó la mano gentilmente. «¿Por qué piensas que tu madre necesita aprender a defenderse, Valentina?» La niña miró a su madre, luego de vuelta a Diego, con esa seriedad precoz que los niños expuestos a conflictos desarrollan. «Porque a veces tengo miedo de que mi papá le haga daño cuando no estoy aquí». El tenedor de Mariana se detuvo a medio camino hacia su boca. No sabía que su hija cargaba con esa preocupación. «Amor, no necesitas preocuparte. Y por eso», dijo Mariana suavemente, extendiendo la mano para tocar el rostro de su hija. «Pero me preocupo», insistió Valentina, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. «¿Y si él viene aquí cuando tú estés sola y yo esté en la escuela? ¿Y si se enoja de verdad?» Diego sintió un apretón en el pecho al ver la genuina ansiedad de la niña. Había encontrado muchas familias en situaciones similares, pero rara vez había visto a una niña tan pequeña expresar tan claramente sus miedos. «Sabes, Valentina, tu preocupación es muy comprensible», dijo con calma, «y de hecho sería una buena idea que tu madre aprendiera algunas técnicas básicas de defensa personal. No porque esperemos que algo suceda, sino porque saber defenderse puede hacer que una persona se sienta más segura y confiada». Mariana lo miró sorprendida. «¿Realmente crees que es necesario?» «Creo que es prudente», respondió Diego honestamente. «Y puedo enseñarle algunas técnicas básicas, si ella quiere. Nada complicado, solo algunos movimientos que pueden darle tiempo suficiente para pedir ayuda o salir de una situación peligrosa. Enséñale ahora», pidió Valentina emocionadamente, su tristeza anterior reemplazada por entusiasmo. Diego se rió. «Bueno, tal vez después del almuerzo podamos hacer una demostración básica en el patio». Después de terminar de comer, los tres se dirigieron al pequeño patio. La sombra de un árbol frondoso ofrecía un respiro del calor, y Diego comenzó a enseñarle a Mariana algunos movimientos básicos de autodefensa. «Lo primero es siempre intentar evitar el enfrentamiento», explicó, posicionándose frente a ella. «Pero si no es posible, necesitas ser rápida y eficaz». Mostró cómo ella podría liberarse de un agarre en las muñecas, cómo usar la rodilla para golpear puntos vulnerables, cómo correr de manera eficiente. Mariana se sentía torpe al principio, pero Diego era un instructor paciente, corrigiendo su postura con toques suaves y respetuosos. «Así, ¿ves?», dijo, guiando el movimiento de su brazo. «Lo importante es no dudar. Si necesitas usarlo, tiene que ser con toda la fuerza que puedas». Mariana sintió la fuerza y la seguridad en sus manos, guiando sus movimientos, y por un momento se permitió imaginar cómo sería ser protegida por alguien así. La proximidad física durante la lección hacía que su corazón acelerara de una manera que no experimentaba en años. Valentina observaba fascinada, ocasionalmente gritando incentivos como «eso, mamá» o «dale». Su alegría al ver a su madre aprendiendo a defenderse era conmovedora y reveladora de cuánto se preocupaba por la seguridad familiar. Cuando Diego finalmente se preparaba para partir, ya eran casi las 3 de la tarde. Había estado mucho más tiempo del que cualquier protocolo justificaría, pero no se arrepentía de un solo minuto. «Gracias por hoy», dijo Mariana en la puerta, Valentina abrazada a su cintura. «Por todo, la conversación, el almuerzo, la lección». «Gracias a ti», respondió Diego sinceramente. «Hace mucho tiempo que no paso una tarde tan agradable». «Tío Diego», llamó Valentina cuando él ya estaba en el portón. «¿Vas a volver?» Diego miró a Mariana, buscando alguna señal de que sería bienvenido.
Lo que encontró en sus ojos fue una mezcla de esperanza y temor que reflejaba exactamente lo que él mismo sentía. Si tu madre lo permite, me gustaría mucho volver. Claro, respondió Mariana suavemente. Sería bueno. Mientras Diego se alejaba por la calle, Valentina saludó enérgicamente hasta que él desapareció de vista. Mariana permaneció en el umbral de la puerta, observando su figura alejarse, y por primera vez en 2 años se permitió sentir algo parecido a la esperanza sobre el futuro. «Mamá», dijo Valentina, tirando de su falda, «¿te gustó el tío Diego?» Mariana miró a su hija, viendo en los ojos de la niña una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. «Sí, amor, me gustó mucho». «A mí también», sonrió Valentina. «Creo que a él también le gustamos». Y mientras entraban a casa, Mariana no pudo evitar la sonrisa que se formó en sus labios, ni la extraña y maravillosa sensación de que algo en sus vidas había cambiado para siempre en aquella soleada tarde de febrero. Pasaron 2 semanas desde aquel almuerzo memorable, y Mariana se encontraba en una situación que no experimentaba en años, esperando ansiosamente la llegada de alguien. Diego había desarrollado el hábito de pasar por su casa durante sus rondas, siempre con una excusa oficial: verificar si no había reincidencia de Ricardo, actualizar información del boletín de ocurrencia o simplemente charlar con los vecinos de la zona, como parte de un programa de policía comunitaria. En aquella lluviosa tarde de marzo, Mariana estaba ordenando la casa cuando Valentina llegó de la escuela más temprano de lo habitual, empapada y visiblemente perturbada. «Mamá, pasó algo malo en la escuela», dijo la niña, dejando caer la mochila mojada en el suelo de la sala. Mariana inmediatamente dejó de doblar ropa y se arrodilló a la altura de su hija. «¿Qué pasó, amor? ¿Te lastimaste?» «No, yo no. Pero Felipe de mi clase, su madre vino a buscarlo en medio de la clase, llorando mucho. La profesora dijo que su padre le pegó otra vez y que tenían que irse a casa de la abuela». El corazón de Mariana se apretó. Conocía a la familia del compañero de Valentina. Vivían 3 calles más abajo y Mariana ya había notado algunas veces moretones discretos en los brazos de la mujer cuando se encontraban en el mercado de la esquina. «La tía Vera dijo que cuando esto pasa podemos llamar a la policía», continuó Valentina, quitándose los zapatos mojados. «Pensé en el tío Diego. ¿Puede ayudar a Felipe?» Antes de que Mariana pudiera responder, unos golpes firmes en la puerta interrumpieron la conversación. Era Diego, puntual como siempre, pero esta vez con el uniforme ligeramente mojado por la lluvia y una expresión más seria de lo habitual. «Buenas tardes», saludó cuando Mariana abrió la puerta. «¿Puedo entrar? Necesito hablar con ustedes sobre algo importante». Mariana notó inmediatamente el cambio en su tono. «Claro, pasa». «¿Pasó algo?» «Tío Diego». Valentina corrió a abrazarlo, como se había vuelto su costumbre. «Qué bueno que viniste. Necesito hablar contigo sobre Felipe». Diego abrazó cariñosamente a la niña, pero Mariana notó que él parecía preocupado. «Primero cuéntame sobre Felipe, Valentina. Después yo les contaré lo que vine a decir». Valentina relató el episodio de la escuela con la elocuencia precoz que siempre impresionaba a los adultos. Diego escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas específicas sobre la familia del niño. «Hiciste bien en contarme, Valentina», dijo seriamente. «Voy a pasar por la escuela mañana para hablar con la directora y ver cómo podemos ayudar a la familia de Felipe». «Y ahora cuéntame qué te trajo aquí hoy», pidió Mariana, sirviendo café para los 3 en la pequeña mesa de la cocina, tratando de ignorar cómo el uniforme mojado de Diego se pegaba a su cuerpo de una manera que la distraía. Diego respiró hondo antes de hablar. «Ricardo fue arrestado anoche». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Valentina dejó de mover el azúcar en su vaso de leche y Mariana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Por qué?, preguntó Mariana en un susurro. Estaba conduciendo ebrio y causó un accidente en la avenida de los Insurgentes. Chocó contra la parte trasera de un coche familiar que estaba detenido en el semáforo. Un niño de 5 años fue hospitalizado. Mariana se tapó la boca con la mano, sintiendo náuseas. Niña, ¿cómo está? Va a estar bien, gracias a Dios. Traumatismo leve, algunos cortes por causa del vidrio, pero nada grave. Pero Ricardo va a responder por lesiones corporales culposas, conducir bajo efecto del alcohol y tiene más algunos agravantes por causa de sus antecedentes. Valentina, que había crecido acostumbrada a las conversaciones de adultos sobre los problemas de su padre, preguntó directamente: ¿eso quiere decir que va a estar en la cárcel? Diego miró a Mariana, buscando orientación sobre cómo responder. Ella asintió casi imperceptiblemente. Probablemente sí, Val. Cuando los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, especialmente a los niños, deben pagar las consecuencias. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Mariana, su voz controlada pero tensa. Difícil saber ahora. Puede variar de algunos meses a algunos años, dependiendo de cómo avance el proceso, pero Mariana dudó. Hay una cosa más. Mariana sintió el estómago contraerse. Habla. La familia de la niña que fue herida está considerando una demanda civil contra él para cubrir los costos médicos y daños morales, y también está la cuestión del coche que destruyó. «Pero él no tiene nada», exclamó Mariana, la preocupación financiera surgiendo de inmediato. «¿Cómo van a cobrarle?» «Por eso vine a hablar contigo. Legalmente estás divorciada de él desde hace 2 años, así que no puedes ser responsabilizada por sus deudas, pero es importante que busques un abogado para asegurarte de que estés protegida». Mariana pasó las manos por su cabello, sintiendo el peso de una complicación más en su vida ya difícil. «Un abogado cuesta dinero que no tengo. Conozco algunos que hacen trabajo pro bono para casos como el tuyo. Puedo darte los contactos». «Mamá», dijo Valentina suavemente, ¿eso significa que mi papá no va a venir más aquí a molestar? La pregunta inocente de la niña reveló algo que partió el corazón de los 2 adultos. Una niña de 8 años sintiéndose aliviada con la prisión de su propio padre, porque eso significaba seguridad para ella y su madre. «Por un buen tiempo no», respondió Diego amablemente. «Ustedes van a poder vivir en paz». Mariana sintió lágrimas quemando sus ojos, una mezcla confusa de alivio, tristeza y culpa. Parte de ella siempre había esperado que Ricardo se recuperara, que volviera a ser el hombre del que se había enamorado años atrás. Esa prisión parecía sellar definitivamente el fin de esa esperanza. «Mariana», dijo Diego suavemente, extendiendo la mano para tocarla de ella sobre la mesa. «Sé que es complicado. Incluso cuando una relación es problemática, nunca es fácil ver a alguien que ya amamos en esta situación». Su toque era cálido y reconfortante, y Mariana se dio cuenta de que no retiraba la mano. «Yo solo siempre pensé que él iba a recuperarse, que iba a volver a ser un buen padre para Val. Y tal vez todavía lo logre», dijo Diego con esperanza. «A veces las personas necesitan tocar fondo para buscar ayuda de verdad. La prisión puede ser el golpe de realidad que necesitaba». Valentina, demostrando una vez más su madurez precoz, salió de la mesa y abrazó a su madre por detrás. «Mamá, no estés triste. El tío Diego dijo que la niña va a estar bien, y ahora tú no vas a llorar más de noche porque no vas a tener miedo». Mariana se giró para abrazar a su hija, sorprendida una vez más por la percepción de la niña sobre sus sentimientos.
Diego observó la escena con un nudo en el pecho, admirando la fuerza de esa pequeña familia y deseando poder ofrecer más que solo apoyo profesional. La lluvia seguía golpeando la ventana, creando un ambiente íntimo en la pequeña cocina. Diego sabía que debía irse. Su presencia allí ya había sobrepasado los límites profesionales, pero algo sobre la vulnerabilidad de Mariana en ese momento lo hacía querer quedarse y protegerlas de todas las tormentas, literales y metafóricas. «Diego», dijo Mariana suavemente, usando su primer nombre por primera vez. «Gracias por venir a contarme personalmente. No era necesario». «Era necesario», respondió él, sus ojos verdes encontrando los de ella. Ustedes son importantes para mí». La confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidades que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar aún. El mes de abril trajo un cambio sutil, pero significativo en la rutina de Mariana y Valentina. Con Ricardo, definitivamente alejado de sus vidas, una atmósfera de tranquilidad comenzó a instalarse en la pequeña casa. Las visitas de Diego, que antes tenían la excusa oficial de seguimiento de la ocurrencia, ahora sucedían de forma más natural y frecuente, creando una nueva dinámica familiar que ninguno de los tres quería nombrar aún. En una tarde soleada de sábado, Mariana estaba tendiendo ropa en el tendedero del patio cuando escuchó a Valentina hablando animadamente con alguien en la puerta. Su corazón dio un salto al reconocer la voz grave de Diego respondiendo a las interminables preguntas de la niña sobre coches de policía. «¡Mamá! ¡El tío Diego trajo una sorpresa!», gritó Valentina corriendo hacia la casa con los ojos brillando de emoción. Mariana secó las manos en el delantal y caminó hasta la puerta, donde encontró a Diego vestido con ropa civil, una camisa polo azul claro que realzaba sus ojos verdes y un pantalón de mezclilla que lo hacía parecer más joven y relajado. Era la primera vez que lo veía fuera del uniforme, y el impacto visual la tomó desprevenida. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida que contrastaba con la confianza que mostraba uniformado. «Espero que no se molesten con la visita en el fin de semana». «Claro que no», respondió Mariana, tratando de ignorar cómo su corazón se aceleró al verlo así, más cerca de un hombre común que del oficial de policía. ¿Isa habló de una sorpresa? En realidad son dos, dijo Diego, señalando su coche particular estacionado en la calle, un Civic negro y bien conservado. Primero, conseguí los contactos de los abogados de los que te hablé, y segundo, dudó como si no estuviera seguro de cómo sería recibida la próxima parte. Pensé que tal vez querrían salir un poco, conocer algún lugar diferente. Valentina saltó de emoción. «Mamá, puedo. Por favor. Ha pasado mucho tiempo que...» No salimos de casa. Mariana se dio cuenta de que su hija tenía razón. Desde el divorcio, sus salidas se limitaban al trabajo, supermercado y la escuela de Valentina. La idea de un paseo era tentadora, pero también despertaba sus miedos habituales sobre confiar en hombres y sobre las implicaciones de aceptar invitaciones. «¿A dónde pensabas ir?», preguntó cautelosamente. «Al Parque Chapultepec», Diego respondió. «Hay un buen parque infantil para Valentina, áreas para caminar, y pensé que podríamos hacer un picnic. Traje algunas cosas en el maletero del coche». La consideración de él, al incluir actividades para Valentina y hasta preparar comida con anticipación, tocó a Mariana profundamente. Ricardo nunca había planeado nada para la familia. Cuando salían, siempre era por impulso, y generalmente terminaba con él bebiendo demasiado en algún bar. «Por favor, mamá», Valentina suplicó, haciendo esa carita irresistible que Mariana nunca podía negar. «Está bien», cedió Mariana,
y fue recompensada con un abrazo entusiasta de su hija y una sonrisa radiante de Diego. Déjame solo cambiarme y recoger algunas cosas. 30 minutos después, estaban en el coche rumbo al parque. Valentina se había instalado en el asiento trasero, comentando animadamente sobre las canciones que Diego tocaba en la radio, mientras Mariana intentaba no fijarse en la competencia masculina con la que él conducía o en el perfume sutil que emanaba de él en el espacio cerrado del vehículo. «Mariana», dijo Diego durante un semáforo en rojo, «quiero que sepas que no necesitas preocuparte por mí. Entiendo que tienes motivos para ser cautelosa e iremos a tu ritmo». La declaración, hecha en voz baja para que Valentina no escuchara, revelaba una sensibilidad que sorprendió a Mariana. Ella lo miró de reojo, notando cómo sus manos sujetaban el volante con firmeza, pero sin tensión. «Gracias», murmuró. Eso significa mucho para mí». El parque Chapultepec estaba lleno de familias disfrutando del sábado soleado. Diego encontró un lugar sombreado cerca del parque infantil, y mientras extendían la manta para el picnic, Mariana observó cómo él interactuaba naturalmente con otros niños que se acercaban curiosos, siempre respetuoso pero cálido. «Tío Diego, ¿sabes jugar al fútbol?», preguntó un niño de unos 10 años, notando la pelota que Diego había traído. «Sé un poquito», respondió Diego modestamente. «¿Quieres intentar algunos tiros?». En poco tiempo, había organizado un pequeño juego con Valentina y varios otros niños, mientras Mariana conversaba con algunas madres que se acercaron. Era reconfortante ver a su hija correr y reír sin la sombra de preocupación que solía cargar, y Mariana se permitió relajarse de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Tu amigo es genial con los niños», comentó una de las mujeres, observando a Diego enseñando a Valentina a patear la pelota con más precisión. «Ah, él no es mi amigo», corrigió rápidamente Mariana, sintiendo que su rostro se sonrojaba. «Es un amigo. Amigo especial, por lo que parece», sonrió la mujer. «La forma en que te mira a ti y a tu hija es hermoso de ver». Mariana volvió su atención a Diego, que en ese momento sostenía a Valentina en brazos para que pudiera alcanzar una rama del árbol, donde la pelota se había quedado atrapada. Había algo tan natural en la forma en que él la trataba, como si realmente fuera su hija. Cuando finalmente se sentaron a comer, Diego reveló que había preparado sándwiches, trajo frutas cortadas y hasta un simple pastel de chocolate que él mismo había hecho. «¿Cocinas?», preguntó Mariana impresionada. «Vivo solo desde hace 15 años», rió Diego. «Aprendí por necesidad. Mi madre siempre decía que un hombre que no sabe cocinar no sabe cuidarse bien». «¿Tu madre vive aquí en la ciudad de Nantes, México?». El rostro de Diego se ensombreció ligeramente. «Sí, vive aquí. Está internada en el Hospital General desde hace algunas semanas. Problemas de diabetes que se complicaron». Mariana sintió un apretón en el corazón. «Diego, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo trabajo allí. Podría haber...». «No quería que te sintieras obligada a nada», interrumpió amablemente. «Pero sería muy bueno si pudieras conocerla cuando esté mejor». La perspectiva de conocer a su madre creó una nueva intimidad entre ellos. Mariana se dio cuenta de que Diego estaba genuinamente interesado en incluirlas en su vida personal, no solo manteniendo una relación superficial. «¿Cómo se llama?», preguntó Valentina, siempre atenta a las conversaciones de los adultos. «Doña Elena», respondió Diego. «Le encantaría conocerte. Siempre se queja de que quiero quedarme soltero para siempre». «¿Y tú quieres?», preguntó Mariana impulsivamente. Luego se arrepintió de su atrevimiento. Diego la miró directamente a los ojos. «Hasta hace unas semanas pensaba que sí. Ahora no estoy tan seguro». El momento cargado de significado fue interrumpido por Valentina,
que había terminado de comer y quería volver a jugar. Pero las palabras de Diego resonaron en la mente de Mariana durante el resto de la tarde, despertando esperanzas que había enterrado hace mucho tiempo. Cuando regresaron a casa al final de la tarde, todos cansados pero felices, Mariana se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez desde el divorcio, podía imaginar un futuro que incluía una relación amorosa, alguien que realmente se preocupaba por ella y por Valentina. «Gracias por el día», dijo cuando Diego las acompañó hasta la puerta. «Gracias a ti», respondió él. «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan completo». Después de que él se fue, Valentina se acurrucó en el sofá junto a su madre, aún emocionada por las aventuras del día. «Mamá, ¿te gusta el tío Diego más que como amigo?», preguntó la niña con esa brutal franqueza infantil. Mariana reflexionó sobre la pregunta un momento antes de responder honestamente. «Creo que sí, amor. ¿Te molesta?». «No», exclamó Valentina. «Me gusta mucho. Te hace sonreír de verdad, y no grita ni se enoja, y también le gusto yo». Esa noche, por primera vez en años, Mariana durmió sin el peso de la soledad en el pecho, soñando con posibilidades que comenzaban a parecer reales y tangibles. El mes de mayo llegó con un giro que nadie esperaba. Mariana estaba terminando su turno nocturno en el Hospital General cuando la supervisora de la enfermera se acercó a ella en el pasillo de la unidad de endocrinología. «Mariana, hay una paciente nueva en la cama 23 que está preguntando específicamente por ti», dijo la supervisora consultando la carpeta. «Doña Elena Mendoza dijo que su hijo te conoce». El corazón de Mariana dio un salto. Elena Mendoza, la madre de Diego. Caminó rápidamente por el pasillo, organizando mentalmente cómo se presentaría a la mujer que había criado al hombre que estaba moviendo todos sus sentimientos. Doña Elena estaba despierta en la cama de la clínica, una señora de poco más de 60 años, con el cabello canoso bien peinado y ojos verdes idénticos a los de su hijo. A pesar de estar debilitada por la hospitalización, mantenía una postura digna y una mirada perspicaz que evaluó a Mariana de pies a cabeza cuando se acercó. «¿Usted es Mariana?», preguntó doña Elena con una voz ronca pero firme. «Sí, soy yo. ¿Cómo se siente? ¿Necesita algo?». «Necesito hablar con la mujer que está haciendo que mi hijo sonría», respondió doña Elena directamente, con una media sonrisa que suavizaba la aparente brusquedad de sus palabras. Mariana sintió que su rostro se sonrojaba. «¿Diego habló de mí?». «Habló tanto que ya sé de memoria el nombre de su hija, dónde viven, de qué color son sus ojos y que haces el mejor café que él ha probado en su vida». Rió doña Elena, haciendo un gesto para que Mariana se sentara en la silla al lado de la cama. «En 40 años nunca he visto a mi hijo hablar de una mujer así». «¿Y qué opina de eso?», preguntó Mariana, curiosa y un poco aprensiva sobre la respuesta. Doña Elena la estudió por un largo momento. «Creo que cualquier mujer que logre hacer sonreír a mi hijo, como lo está haciendo últimamente, merece una oportunidad. Pero también creo que debes saber algunas cosas sobre él». Mariana se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Cómo qué?». «Diego siempre ha sido un niño demasiado serio para su edad. Su padre murió cuando él tenía 12 años y sintió que necesitaba convertirse en hombre de la noche a la mañana», comenzó doña Elena, acomodándose en la cama. «Trabajó desde joven, estudió por la noche, se unió a la policía porque quería proteger a las personas. Pero nunca se permitió ser realmente feliz. ¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Mariana suavemente. «Porque vi en sus ojos algo que nunca había visto antes cuando habló de ustedes. Esperanza. Una verdadera esperanza de tener una familia». Doña Elena hizo una pausa. «Pero también
porque quiero advertirte que él intentará ser demasiado perfecto. Tendrá miedo de decepcionarte. La conversación fue interrumpida por pasos familiares en el pasillo. Diego apareció en la puerta de la habitación cargando flores y frutas, deteniéndose abruptamente al ver a Mariana sentada al lado de su madre. «Hola», dijo, claramente sorprendido pero sonriendo. No sabía que ya se conocían. «Tu madre me buscó», explicó Mariana levantándose. «Ni siquiera sabía que había sido transferida a mi área». «Interesante coincidencia», comentó doña Elena con una mirada traviesa que hizo que Diego sospechara. «Mamá, ¿qué le has estado diciendo a Mariana?», preguntó acercándose para besar la frente de la mujer. «Solo cosas buenas sobre ti, hijo, en su mayor parte», rió ella. «Mariana, ¿puedes quedarte un poco más? Me gustaría saber más sobre esa nieta postiza que tanto elogias». Mariana miró a Diego, buscando aprobación. Él asintió positivamente y ella volvió a sentarse, comenzando a contar sobre Valentina a doña Elena. Diego observó a las dos mujeres conversando y sintió una emoción extraña y maravillosa, como si los pedazos de su vida finalmente estuvieran encajando. Una semana después, cuando doña Elena recibió el alta, Diego organizó un almuerzo de domingo en la casa de Mariana para que las dos se encontraran nuevamente. Valentina había pasado toda la mañana nerviosa, organizando y reorganizando sus dibujos para mostrarle a la abuela Elena, como ya había comenzado a llamarla. «¿Le voy a gustar?», preguntó Valentina por 10ª vez, mientras Mariana terminaba de sazonar la feijoada que había cocinado desde temprano. Ella «Ya te quiere, amor. Hablamos mucho sobre ti en la clínica», tranquilizó Mariana a su hija, pero ella misma sentía una ansiedad diferente. Conocer oficialmente a la madre de Diego parecía un paso significativo en la relación que estaba desarrollando con él. Cuando Diego y doña Elena llegaron, la casa estaba perfumada con el aroma de clavo y canela del postre que Mariana había preparado. Doña Elena traía un regalo para Valentina, un libro de cuentos de hadas antiguo que había sido del propio Diego cuando era niño. «Para una niña especial de una abuela prestada», dijo, abrazando cariñosamente a Valentina. Durante el almuerzo, Mariana observó la dinámica entre madre e hijo. Había mucho amor allí, pero también una intensa preocupación mutua. Doña Elena claramente se sentía culpable por haber sobrecargado a Diego con responsabilidades muy pronto, y él se culpaba por cualquier dificultad que ella enfrentara. «Diego me contó que estás estudiando para un examen», dijo doña Elena a Mariana mientras tomaban café en el patio, bajo la sombra de la guayabera. «Estoy intentando. Es difícil compaginar con el trabajo y cuidar de Valentina, pero quiero un empleo más estable», explicó Mariana. «Si necesitas ayuda con la niña para estudiar, puedes contar conmigo», ofreció doña Elena. «Ya crié a un hijo sola, sé lo difícil que es». La generosidad de la oferta tocó profundamente a Mariana. «¿Usted crió a Diego sola?», desde que él tenía 12 años, y puedo decir que fue el mejor trabajo de mi vida», sonrió doña Elena mirando a su hijo que estaba enseñando a Valentina a hacer burbujas de jabón. «Pero creo que él necesita una familia propia ahora. Se lo merece». Esa noche, después de que Diego llevó a su madre de regreso a casa, regresó para ayudar a Mariana a lavar los platos. Era un gesto simple, doméstico, pero que creó una nueva intimidad entre ellos. «Tu madre es maravillosa», dijo Mariana secando un plato. «Valentina ya la ha adoptado completamente». «¿Dijo algo embarazoso sobre mí?», preguntó Diego tratando de sonar. Mariana se mostró despreocupada, pero claramente curiosa. «Dijo que nunca has sido realmente una niña, que siempre quisiste proteger a todos». «Es verdad», admitió Diego, deteniéndose de lavar los platos para mirarla. «Pero por primera vez en mi vida también quiero ser protegido.
Quiero tener a alguien que le importe si llegué bien a casa, que me espere para cenar. ¿Qué? Preguntó Mariana suavemente, acercándose a él. Que me ame de verdad, confesó él, su voz baja y vulnerable. Mariana, yo me estoy enamorando de ustedes dos, y sé que es complicado, sé que tienes motivos para tener miedo, pero... Mariana lo silenció, colocando un dedo sobre sus labios. Diego, también tengo miedo, pero también me estoy enamorando. Su primer beso ocurrió allí, en la pequeña cocina de Mariana, con el sonido del agua goteando del grifo mal cerrado y la suave luz de la tarde entrando por la ventana. Fue un beso tierno, cargado de promesas y esperanzas, pero también de respeto y paciencia. Cuando se separaron, Valentina apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa traviesa. «Finalmente», exclamó, haciendo reír a los dos adultos. «¿Ahora puedo llamarlo papá?» «Tranquila, Isa», rió Mariana sonrojándose. «Vamos despacio». Pero mientras Diego abrazaba a las dos mujeres más importantes de su vida, supo que no había prisa. Por primera vez, tenía la certeza absoluta de dónde quería estar y con quién quería construir su futuro. Junio trajo consigo las primeras complicaciones serias para el romance que florecía entre Mariana y Diego. El frío característico del invierno en la Ciudad de México se instaló en la ciudad, pero la tormenta que se acercaba a sus vidas sería mucho más fría que cualquier clima. Era un martes por la mañana cuando Mariana recibió una llamada inesperada en la clínica. Al otro lado de la línea, una voz femenina formal se identificó como abogada de la familia de Ricardo. «Señora López, necesito informarle que mi cliente, la señora Concepción Fernández, abuela de la menor Valentina López Fernández, está solicitando la custodia compartida de la niña». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Doña Concepción era la madre de Ricardo, una mujer amarga y controladora que siempre había culpado a Mariana por el fracaso del matrimonio de su hijo. «Pero eso es imposible», balbuceó Mariana, tratando de mantener la compostura en medio del pasillo concurrido de la clínica. «Ricardo está en prisión, no puede haber custodia compartida». «En realidad, señora, la solicitud es para que la custodia sea transferida a la abuela paterna, dado que el padre está temporalmente incapacitado y que la madre está colocando a la niña en un ambiente inadecuado». «¿Ambiente inadecuado? ¿Qué ambiente inadecuado?», preguntó Mariana, con la voz elevándose involuntariamente. «Tenemos información de que usted está manteniendo una relación inadecuada con un policía y que esto puede estar comprometiendo el bienestar de la menor». El teléfono casi se le escapa de las manos temblorosas de Mariana. «Eso es ridículo. Tengo todo el derecho de tener relaciones». «La audiencia está programada para la próxima semana. Recibirá la citación en casa. Que tenga un buen día». Mariana colgó el teléfono en estado de shock. Durante todo su turno, trabajó en piloto automático, su mente girando en torno a las implicaciones de esa llamada. ¿Cómo sabía doña Concepción sobre Diego? ¿Quién estaba proporcionando información sobre su vida privada? Cuando llegó a casa, encontró a Valentina haciendo tareas en la mesa de la sala, concentrada en problemas de matemáticas. La niña levantó la cara sonriente al ver a su madre, sin idea de la tormenta que se aproximaba. «Mamá, el tío Diego dijo que hoy iba a intentar venir a cenar con nosotros. ¿Puedo hacer pasta?», preguntó Valentina animadamente. Mariana forzó una sonrisa, no queriendo alarmar a su hija antes de hablar con Diego sobre la situación. «Claro, amor, pero primero necesito hacer algunas llamadas». Llamó a Diego, quien contestó al primer timbre. «Hola, hermosa. ¿Cómo fue el turno?». Su voz cariñosa casi la hizo llorar. «Diego, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir aquí más temprano hoy?». «Claro. ¿Pasó algo?». «Tu voz suena extraña. Es mejor que hablemos en persona». Una hora después,
Diego llegó a casa con una expresión preocupada. Mariana había pedido a Valentina que jugara en el patio para que pudieran hablar en privado. «¿Qué pasó, Mariana? Me estás asustando». Mariana le contó sobre la llamada de la abogada, observando cómo el rostro de Diego se oscurecía progresivamente. Cuando terminó, él estaba visiblemente alterado. «¡Eso es absurdo!», explotó Diego, levantándose del sofá y comenzando a caminar por la pequeña sala. «Nuestra amistad no perjudica a Valentina de ninguna manera». «Pero puede perjudicarte a ti», dijo Mariana en voz baja. «Diego, si esto se convierte en un escándalo, si comienzan a investigar tu vida personal...» «Mariana, no estás sugiriendo que debemos terminar por esto, ¿verdad?». Su silencio fue respuesta suficiente. Diego se detuvo y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «No, no vamos a dejar que personas amargadas destruyan lo que estamos construyendo». «¿Y si pierdo a Valentina?», susurró Mariana, las lágrimas finalmente desbordándose. «¿Si el juez cree que soy una madre inadecuada?». «Eso no va a pasar. Eres una madre ejemplar. Cualquier persona con 2 neuronas puede verlo». En ese momento, Valentina entró corriendo en la sala, deteniéndose abruptamente al ver a su madre llorando y a Diego arrodillado a su lado. «Mamá, ¿qué pasó? ¿El tío Diego te hizo llorar?», preguntó la niña, inmediatamente protectora. «No, amor». Mariana secó rápidamente los ojos. «El tío Diego no hizo nada. Es solo cosas de adultos». Valentina se acercó y abrazó a su madre. «¿Es sobre mi papá? ¿Salió de la cárcel?». Mariana y Diego intercambiaron una mirada. La perspicacia de la niña siempre los sorprendía. «No exactamente, Isa», respondió Diego con cuidado. «Pero tu abuela Concepción quiere que vayas a vivir con ella por un tiempo». El rostro de Valentina se contrajo en una expresión de puro horror. «¿La abuela Concepción? Pero ella no me gusta. Siempre dice que soy igualita a mi mamá y no es un cumplido». «Amor, nadie te va a obligar a vivir en ningún lugar», dijo Mariana firmemente, abrazando a su hija. «Valentina, la hija más fuerte. Vamos a luchar contra esto». «Pero ¿y si tengo que ir?», preguntó Valentina, su vocecita temblorosa. «¿Y si me llevan lejos?». «No, quiero estar lejos de ti, mamá, y tampoco del tío Diego». Diego sintió su pecho apretarse al ver el miedo en los ojos de la niña. «Valentina, mírame», dijo amablemente. «Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que ustedes se queden juntas. ¿Pueden confiar en mí?». La niña asintió vigorosamente. «Confío, pero ¿por qué la abuela Concepción no quiere que tú salgas con mi mamá?». La simple pregunta sacó a la luz la complejidad de la situación. Diego y Mariana se dieron cuenta de que tendrían que explicar a una niña de 8 años conceptos de prejuicio, manipulación familiar y lucha por el poder. Algunas personas piensan que saben lo que es mejor para los demás, incluso cuando no lo conocen, explicó Diego. Tu abuela cree que puede cuidarte mejor que tu mamá. Pero eso es mentira, protestó Valentina. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Lo sé, tú lo sabes, y cualquier juez sensato también lo sabrá, afirmó Diego. Esa noche, después de acostar a Valentina, lo que tomó más tiempo de lo habitual debido a las preocupaciones de la niña, Mariana y Diego se sentaron en el patio trasero, observando las pocas estrellas visibles en el cielo contaminado de la Ciudad de México. Diego, no puedo arriesgarme a perder a Valentina, dijo finalmente Mariana. Si es necesario, yo... No termines esa frase, interrumpió Diego. Mariana, te amo. Amo a las dos, y no permitiré que mi presencia en sus vidas se use en tu contra en el tribunal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hablaré con mis superiores mañana. Pediré ser transferido temporalmente a otra región hasta que esto se resuelva.
Diego, no, eso no es justo. Justo sería que tú no tuvieras que pasar por esto, respondió él, acercándola así. Pero si mi ausencia temporal ayuda a garantizar que Valentina se quede contigo, entonces eso es lo que haré. Mariana lloró en su hombro, sintiéndose dividida entre el amor que sentía por él y el pánico de perder a su hija. Diego la sostuvo firmemente, haciendo planes mentales para hablar con abogados, colegas de trabajo, cualquier persona que pudiera ayudar a demostrar que Mariana era una madre ejemplar. La lucha por su felicidad apenas comenzaba, pero por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos estaba enfrentando las adversidades solo. Julio llegó cargado de una tensión casi palpable. Diego había conseguido una transferencia temporal a una comisaría en Osasco, alejándose físicamente de Mariana y Valentina, pero manteniendo contacto a través de llamadas nocturnas y mensajes discretos. La estrategia era clara: eliminar cualquier munición que doña Concepción pudiera usar contra Mariana en el tribunal. La audiencia estaba programada para un frío viernes a mediados de mes. Mariana había conseguido un abogado a través de los contactos que Diego había proporcionado. Doctor Carlos Mendoza, un hombre de 50 años con especialización en derecho de familia y una sólida reputación defendiendo a madres en situaciones similares. Su caso es débil, había explicado el doctor Carlos durante la preparación. Ricardo está preso. Tú tienes un empleo estable, casa propia, la niña va bien en la escuela. La relación con el policía, si se presenta correctamente, incluso fortalece tu caso, muestra estabilidad emocional y una figura paterna positiva para Valentina. Pero Mariana sabía que los tribunales podían ser impredecibles, especialmente cuando había dinero e influencia del lado opuesto. Doña Concepción había contratado a uno de los despachos más caros de la región, y corría el rumor de que estaba usando los bienes que había logrado vender de la casa de su hijo para financiar la lucha judicial. En la mañana de la audiencia, Mariana despertó con un nudo en el estómago. Había dormido mal, atormentada por pesadillas donde hombres de traje llevaban a Valentina mientras ella gritaba desesperadamente. La niña, por su parte, mostraba una madurez asombrosa para sus 8 años, ayudando a su madre a elegir la ropa y ofreciendo palabras de aliento que deberían venir de un adulto. «Mamá, tú vas a decir la verdad al juez, ¿verdad?», preguntó Valentina mientras tomaban café en una mesa silenciosa. «Claro, amor, siempre la verdad». «Entonces, todo saldrá bien. La verdad es que tú eres la mejor mamá del mundo, y yo quiero quedarme contigo». Mariana abrazó a su hija, tratando de memorizar ese momento. El olor de su cabello, el pequeño peso de su cuerpo en sus brazos, la confianza absoluta en su voz infantil. Si perdía la audiencia, no sabía cuándo tendría otra oportunidad de abrazar a su hija así. En el tribunal, Mariana encontró al doctor Carlos y, para su sorpresa, a Diego esperando en el pasillo. Él estaba uniformado, con una postura militar impecable, pero sus ojos verdes revelaban la misma ansiedad que ella sentía. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó Mariana, acercándose a él. «Vine a testificar a tu favor», respondió él simplemente. «El doctor Carlos me llamó como testigo de carácter. Mi capitán me dio permiso». «Pero ¿y si eso perjudica?» «Mariana, no me voy a esconder. Nuestra amistad, nuestra relación, todo ha sido honesto y beneficioso para Valentina. Si el tribunal no puede ver eso, el problema es del sistema, no nuestro». Doña Concepción llegó minutos después, una mujer de 60 años, con el cabello teñido de rubio artificial y ropa cara que contrastaba con su expresión amarga. Apenas miró a Mariana, pero fulminó a Diego con una mirada de puro odio al reconocerlo.
La audiencia fue tensa desde el principio. El abogado de doña Concepción, doctor Roberto Silva, un hombre elegante y bien articulado, construyó un argumento basado en la inestabilidad emocional de Mariana y la exposición inadecuada de la menor a relaciones prematuras. Su señoría, argumentó el doctor Silva, la demandante ofrece un ambiente estable, una casa espaciosa en el barrio de Polanco, recursos financieros adecuados y, sobre todo, valores tradicionales que garantizarán el desarrollo moral apropiado de la menor. Cuando llegó el turno del doctor Carlos, presentó un cuadro completamente diferente. Documentos médicos que comprobaban el seguimiento regular de Valentina, excelentes boletas escolares, cartas de recomendación de profesores y... Marina Santos se sentía nerviosa. Había vecinos e incluso un informe del servicio social que había visitado la casa de Mariana el mes anterior. Su excelencia, argumentó el doctor Carlos, estamos ante una madre ejemplar que ha criado sola a una niña saludable, inteligente y feliz. El hecho de haber encontrado una relación estable con un profesional íntegro de la seguridad pública solo demuestra su capacidad para construir vínculos saludables. Cuando Diego fue llamado a declarar, Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó al micrófono, con la postura confiada de quien está acostumbrado a dar testimonios, pero había una emoción contenida en su voz que revelaba cuánto significaba eso para él. «Capitán Mendoza», dijo el juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria pero no hostil. ¿Puede contarnos sobre su relación con la requerida y su hija? Señor juez, conocí a Mariana y Valentina en un contexto profesional durante un incidente de violencia doméstica. Desde entonces he desarrollado un profundo respeto y admiración por ambas, respondió Diego claramente. Mariana es una de las personas más dedicadas y valientes que he conocido. Trabaja incansablemente para darle a su hija todo lo que necesita, y Valentina es una niña excepcionalmente bien educada y feliz. ¿Y cuál es la naturaleza exacta de su relación con la requerida? Diego miró directamente a Mariana antes de responder. Estamos conociéndonos mejor, señor juez, con respeto, paciencia y siempre priorizando el bienestar de Valentina. En ningún momento mi presencia ha traído inestabilidad a esa familia. Al contrario. El abogado de doña Concepción intentó cuestionar la adecuación de un policía a involucrarse con una familia en situación de vulnerabilidad. Pero Diego respondió con calma y precisión, explicando cómo había seguido todos los protocolos y cómo su relación con Mariana se había desarrollado de manera natural, siempre con transparencia. El momento más impactante llegó cuando Valentina fue llamada a hablar con el juez en una cámara reservada. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban cuando su hija, vestida con el mejor vestido que tenía, caminó valientemente hacia la sala del magistrado. 15 minutos después, Valentina salió de la sala con los ojos rojos pero el mentón en alto, determinada. Se dirigió directamente a Mariana y susurró: «Dije la verdad, mamá. Dije que tú eres la mejor mamá del mundo y que no quiero vivir con la abuela Concepción». Cuando el juez regresó a la sala de audiencias, su rostro era indescifrable. Mariana tomó la mano de Valentina y cerró los ojos, preparándose para cualquier decisión. Tras un cuidadoso análisis de todos los elementos presentados, comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa, este tribunal concluye que... El silencio que siguió pareció durar una eternidad, cargando el futuro de 3 personas que habían descubierto el significado del amor verdadero en medio de las adversidades de la vida. Este tribunal concluye que no hay elementos que justifiquen la modificación de la custodia de la menor Valentina López, declaró el juez, su voz firme resonando en la sala.
La requerida Mariana Santos ha demostrado ser una madre ejemplar, ofreciendo a la niña un ambiente estable, educación adecuada y, sobre todo, amor incondicional. La solicitud de la señora Concepción Fernández es denegada. Mariana sintió como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento antes de volver a girar con fuerza total. Valentina soltó un grito de alegría y se lanzó a sus brazos, mientras lágrimas de alivio corrían por el rostro de ambas. Al otro lado de la sala, Diego cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa de gratitud. Doña Concepción salió de la sala visiblemente irritada, murmurando amenazas sobre recursos y apelaciones. Pero el doctor Carlos tranquilizó a Mariana de que, dados los argumentos presentados y el testimonio de la propia Valentina, cualquier recurso tendría pocas posibilidades de éxito. Fuera del tribunal, bajo el cielo gris de julio, la pequeña familia se reunió en un abrazo colectivo que selló definitivamente los lazos que se habían formado a lo largo de los meses. «Se acabó», susurró Mariana, aún sin creer completamente en la victoria. «No, Mariana», dijo Diego, sosteniendo su rostro entre las manos. «Ahora es cuando comienza». Los meses siguientes fueron de reconstrucción y crecimiento. Diego regresó de su transferencia temporal y fue oficialmente asignado a una nueva unidad especializada en violencia doméstica, donde su experiencia personal se convirtió en una herramienta valiosa para ayudar a otras familias en situaciones similares. Mariana, inspirada por su propia trayectoria, decidió aprovechar la beca que había ganado e ingresó a un curso de Derecho, descubriendo una pasión por defender a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Doña Elena, completamente recuperada de sus problemas de salud, se convirtió en la abuela que Valentina siempre mereció tener, llenando la casa de cariño y historias de la infancia de Diego. En septiembre, cuando las primeras flores de la primavera comenzaron a brotar en los jardines de Ciudad de México, Diego tomó una decisión que había estado madurando en su corazón desde aquel primer almuerzo en la casa de Mariana. Era un domingo soleado, y los tres estaban en el patio arreglando una pequeña huerta que Diego había comenzado a plantar con Valentina. La niña, ahora con 9 años y aún más astuta, estaba explicando a las plantas cómo debían crecer, arrancando risas de los adultos. «Mariana», dijo Diego, dejando la pala y limpiándose las manos en un paño, «necesito hablar con ustedes dos». Valentina dejó de hablar con los jitomates y prestó atención, al igual que Mariana, quien notó la seriedad en su tono. «Ustedes saben que las amo mucho, ¿verdad?», comenzó, arrodillándose en la tierra húmeda para estar a la altura de Valentina. «Lo sabemos», respondió la niña animadamente, «y nosotras también te amamos». Entonces, Diego respiró hondo, sacando una pequeña cajita del bolsillo. «Mariana Santos, ¿aceptas casarte conmigo?». El silencio que siguió fue roto por el grito de emoción de Valentina. «Mamá, di que sí, di que sí». Mariana miró el anillo simple pero hermoso que Diego sostenía, luego el rostro ansioso de su hija y finalmente los ojos verdes del hombre que había transformado sus vidas de una manera que nunca imaginó posible. «Solo si Valentina acepta ser mi dama de honor», respondió Mariana, sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. «¡Sí!», Valentina gritó, saltando y abrazando a los dos al mismo tiempo. La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de una fiesta en la azotea de la casa, exactamente como Mariana había soñado. Vecinos, colegas de la clínica, compañeros de trabajo de Diego y, por supuesto, doña Elena, todos se reunieron para celebrar una unión que había nacido de las adversidades, pero se había fortalecido con amor, paciencia y coraje. Valentina robó el espectáculo como madrina,
usando un vestido rosa que había elegido personalmente y llevando las alianzas con la seriedad de quien sabía que estaba participando en algo muy importante. Ricardo, que había sido liberado unos meses antes y estaba intentando recuperarse del alcoholismo, apareció en la fiesta por unos minutos. Fue un momento tenso, pero se limitó a saludar a su hija y desear felicidad a Mariana y Diego, reconociendo que ellos habían creado la familia que él nunca pudo darle a Valentina. Cuando llegó la noche y los últimos invitados se fueron, los tres se sentaron en la azotea, observando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Valentina estaba durmiendo en el regazo de Diego, exhausta por la emoción del día, mientras Mariana descansaba la cabeza en el hombro de su esposo. «Lo logramos», murmuró Mariana, aún vistiendo el sencillo vestido blanco que había comprado para la ceremonia. «¿Lo logramos qué?», preguntó Diego, besando la parte superior de su cabeza. «Ser felices. A pesar de todo, contra todas las probabilidades, logramos ser genuinamente felices». Diego sonrió, observando a su hija adoptiva dormir tranquilamente y sintiendo el suave peso de su esposa a su lado. «Creo que siempre supimos que iba a funcionar». «¿Siempre supimos?». Mariana rió suavemente. «¿Estás seguro?». «Recuerdo haber estado aterrorizada la mayor parte del tiempo». «Quizás no siempre supimos», admitió Diego. «Pero siempre esperamos, y a veces la esperanza es suficiente para comenzar». Sobre ellos, fuegos artificiales de alguna fiesta lejana iluminaron el cielo, como si la propia ciudad estuviera celebrando junto con ellos. Valentina se movió. En su sueño murmuró algo sobre familia completa y sonrió aún dormida. Allí, en esa azotea sencilla en la Ciudad de México, una enfermera valiente, un policía íntegro y una niña extraordinaria habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Un verdadero hogar, construido no sobre promesas fáciles o pasiones momentáneas, sino sobre respeto mutuo, crecimiento conjunto y la decisión diaria de elegir el amor, incluso cuando las circunstancias lo hacían difícil. La historia que había comenzado con una confesión embarazosa por teléfono se transformó en una lección sobre cómo el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una valiente elección de construir algo bello y duradero, incluso especialmente cuando, el mundo parece conspirar contra esa felicidad. Y bajo el cielo estrellado de la periferia de la Ciudad de México, mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Mariana, Diego y Valentina descubrieron que a veces los finales felices no vienen listos, se construyen día tras día con paciencia, coraje y la fe inquebrantable de que el verdadero amor puede superar cualquier adversidad.